Imagina que te encuentras en un pueblo abandonado. Las casas están en pie, pero nadie las habita. No hay voces, no hay risas, solo un profundo silencio que se extiende como un manto sobre las calles desiertas. Pero de pronto, sientes un escalofrío en la nuca, como si alguien te estuviera observando. Estos lugares existen. Son pueblos donde el tiempo se ha detenido, donde ocurrieron tragedias inexplicables y donde el miedo se quedó impregnado en las paredes. Algunos fueron abandonados de la noche a la mañana, otros ocultan secretos que nadie se atreve a revelar. Hoy te llevaré a recorrer 5 de los pueblos más malditos del mundo. Lugares donde lo imposible se hace realidad. ¿Estás listo? Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en este viaje al horror. Primer pueblo, Kuldara, en la India. El pueblo que desapareció en una sola noche, en el árido desierto de Rajastán, a pocos kilómetros de Jaisalmer, se encuentran las ruinas de Kuldara. A simple vista, parece un pueblo común abandonado, con sus calles de tierra y sus casas de piedra erosionadas por el tiempo. Pero cuando el sol se oculta, algo cambia. Una presencia flota en el aire. Fundado en el siglo XIII, Kuldara fue el hogar de los Paliwal brahmanes, una comunidad próspera que dominaba el comercio y la agricultura en la región. Durante siglos, el pueblo floreció, hasta que un oscuro deseo marcó su destino. Cuenta la leyenda que Salim Singh, un despiadado ministro del reino, se enamoró de la hija del jefe del pueblo y exigió tomarla como esposa. Si se negaban, destruiría Kuldara y haría sufrir a sus habitantes, pero los Paliwal no cedieron. En una noche, todos los habitantes del pueblo, más de 1500 personas, desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabe hacia dónde fueron. Lo único que dejaron atrás fue una maldición. Quien intentara habitar Kuldara, sufriría un destino terrible. Desde entonces, el pueblo ha permanecido desierto. Exploradores han reportado gritos en la oscuridad, sombras que se mueven entre las ruinas y un frío inexplicable en medio del sofocante calor del desierto. Los más valientes han intentado pasar la noche en Kuldara, pero nadie ha logrado quedarse hasta el amanecer. Segundo pueblo, Oradour-sur-Glane, en Francia. El pueblo detenido en el horror. Este es un pueblo donde la muerte dejó su huella. Un lugar que fue consumido por la brutalidad de la guerra y donde el tiempo se congeló en el peor de los momentos. El 10 de junio de 1944. La paz de Oradour-sur-Glane fue destruida en cuestión de horas. Las tropas nazis ingresaron sin previo aviso y reunieron a todos los habitantes en la plaza central. No hubo explicaciones, no hubo advertencias, solo órdenes frías y calculadas. Los hombres fueron llevados a diferentes puntos del pueblo y fusilados en grupos. Pero el horror verdadero ocurrió en la iglesia, donde más de 400 mujeres y niños fueron encerrados antes de que los soldados prendieran fuego al edificio. Quienes intentaban escapar eran abatidos sin piedad. Cuando la masacre terminó, Oradour-sur-Glane quedó reducido a cenizas y cadáveres. Después de la guerra, el gobierno francés decidió dejar el pueblo tal como quedó, como un testimonio del horror que se vivió allí. Hoy en día, las ruinas siguen intactas, coches oxidados, tiendas con mercancía aún en los estantes y la iglesia ennegrecida por el fuego. Muchos visitantes han reportado sentir miradas invisibles, escuchar murmullos en el aire y ver figuras moviéndose entre los escombros. Dicen que las almas de quienes murieron en Oradour aún claman justicia. Tercer lugar, Shanxi en Taiwán, la ciudad futurista maldita. Shanxi es un lugar que parece sacado de una pesadilla. Un conjunto de extrañas casas en forma de platillo volador que fueron construidas en los años 80 como un ambicioso proyecto turístico, pero este lugar nunca fue habitado. Desde el inicio de su construcción, ocurrieron accidentes mortales inexplicables. Trabajadores caían desde lo alto de los edificios, maquinaria fallaba sin razón, y algunos aseguraban haber visto sombras acechando en la periferia del complejo. Los rumores comenzaron a crecer. Se decía que Shanxi estaba construido sobre un antiguo cementerio de soldados y que los espíritus de los muertos reclamaban el lugar como suyo. La maldición se hizo más fuerte cuando se reportó que las estatuas de dragones que adornaban la entrada se rompieron solas, como si algo invisible las hubiera destruido. El proyecto fue cancelado y Shanxi quedó en el olvido. Hoy en día, los pocos exploradores que se han atrevido a entrar hablan de luces que se encienden en las casas vacías, sombras que lo siguen entre las estructuras y una sensación de ahogo inexplicable, como si algo, o alguien, aún estuviera dentro.
Cuarto lugar, Elton en Estados Unidos. El pueblo del horror prohibido. En Ohio, existe un lugar que no aparece en los mapas. Un pueblo que fue abandonado sin razón aparente y donde las leyendas más oscuras han tomado vida. Elton, o el pueblo del infierno, es el nombre que los locales le dieron a Boston Mills, un pueblo que en la década de 1970 fue evacuado por el gobierno bajo la excusa de convertirlo en un parque nacional, pero nunca construyeron nada. Las casas fueron dejadas con muebles intactos, como si sus habitantes hubieran huido de algo que jamás se explicó. Las historias sobre Elton han crecido con los años. Se dice que el gobierno realizó experimentos con sustancias químicas, que hubo mutaciones en los animales y que los árboles se retuercen en formas antinaturales. Algunos hablan de una iglesia con símbolos satánicos, de un autobús escolar abandonado donde se escuchan risas de niños, y de una carretera donde los autos desaparecen sin dejar rastro. Quienes han explorado Elton aseguran que la sensación de ser observados es insoportable. Las sombras se mueven entre los árboles, los susurros se escuchan en el viento, y cuando cae la noche, algo parece acechar en la oscuridad. Último lugar, Humberstone en Chile, la ciudad de los espíritus. En pleno desierto de Atacama, Humberstone fue una próspera ciudad minera. Pero cuando la industria decayó, fue abandonada, aunque no del todo. Exploradores han visto figuras moverse en las ventanas, han oído pasos en las casas vacías y han sentido miradas invisibles en la escuela, donde los pupitres siguen intactos. Dicen que en el teatro, los asientos se mueven solos y que en la plaza, algo observa desde la sombra de los edificios. Humberstone no está desierto. Sus antiguos habitantes siguen allí. Estos pueblos están marcados por el horror, atrapados en un destino del que no pueden escapar. Dime, ¿te atreverías a visitarlos? Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido de terror. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.